The last administration let in 20 million unknown and unvetted foreigners. La administración anterior permitió la entrada de 20 millones de extranjeros desconocidos y sin verificación de todo el mundo, de lugares que ni siquiera querrías conocer. Ningún país que quiera sobrevivir puede tomar un riesgo de ese calibre. Un ejemplo es Minnesota, donde cientos de miles de somalíes están estafando a nuestro país y destrozando lo que alguna vez fue un gran estado. Se pierden miles de millones de dólares y pandillas de somalíes provienen de un país que ni siquiera tiene gobierno, ni leyes, ni agua, ni ejército, ni nada, mientras sus representantes en nuestro país nos predican sobre nuestra Constitución y sobre lo mal que está nuestro país. Pero no vamos a tolerar este tipo de atentados contra la ley y el orden de personas que ni siquiera deberían estar aquí. Estas eran las palabras que dirigía el comandante en jefe estadounidense a la nación después de que un afgano disparara en plena calle a 2 agentes de la Guardia Nacional. Lo que analizaremos en unos minutos, pero antes esto también se relaciona y vamos a entrar en lo que está pasando en Minnesota, y es que algunos escándalos salen a la luz por una confesión, otros por un documento que se extravía o se filtra, pero en Minnesota comenzó con una cifra que no encajaba y luego otra y otra. Lo que parecía un simple error se ha revelado como una red de fraude de proporciones históricas. Y lo que es peor, este desvío de fondos, varios congresistas sospechan que ha ido a parar a manos de grupos terroristas. Esta noche les contamos lo que se encontró al seguir ese rastro. En el marco del atentado en el que entraremos también, como decimos en un momento, el subjefe del gabinete de Trump, Stephen Miller, también sugirió que las políticas de fronteras abiertas de la administración previa estaban mostrando sus consecuencias. Nunca nos habíamos enfrentado a algo así. 20 millones de personas traídas al país desde las sociedades más fallidas del planeta: Afganistán, Somalia, Libia o Irak. Sin verificación, sin condiciones, sin reglas, traídas con visados, como refugiados, solicitantes de asilo, inmigrantes ilegales, de todas las formas imaginables: avión, tren, autobús, autos, por tierra o por mar. Y es que, según las autoridades federales, se están viviendo algunos de los mayores escándalos de fraude en programas sociales de la historia de los Estados Unidos. 3 tramas distintas, miles de millones en juego, decenas de acusaciones y muchas preguntas que emergen mientras se depuran responsabilidades. Esto es lo que sabemos. Según el Departamento de Justicia, el caso más amplio se centra en una organización sin fines de lucro, llamada Feeding Our Future. Las autoridades sostienen que la entidad y sus afiliados desviaron más de 240 millones de dólares de fondos federales. Fondos federales que deberían haberse dedicado a alimentar a los niños necesitados durante la pandemia. La descripción oficial habla de un plan descarado de proporciones asombrosas. Cuando se presentaron los primeros cargos en 2022, los acusados ya sumaban 47. Hoy son 78, cerca de 50 han sido condenados, incluida la directora de la organización, Amy Buck, que permanece detenida mientras espera su sentencia. Los acusan de crear compañías fantasma, de inflar cifras y de falsear documentos. En 2021, Feeding Our Future pasó de gestionar casi 3,5 millones de dólares a más de 200 millones. Una expansión que, según un informe de auditoría estatal de 2024, el Departamento de Educación de Minnesota no detectó a tiempo. La segunda trama, que se reveló hace apenas 2 meses, gira en torno a un programa estatal llamado Housing Stabilization Services. Se crearon para que las personas mayores con discapacidades o con problemas de salud mental mantuvieran un hogar estable. Pero el Departamento de Justicia acusa a 8 personas de haber presentado reclamaciones falsas de Medicaid. Y es que el coste previsto del programa era de algo más de 2,5 millones de dólares al año. Sin embargo, en 2021 se pagó 21 millones, en 2024 104 millones, un aumento que las autoridades describen como fraude a gran escala. El programa se suspendió el 31 de octubre de este año. 6 días después, varios fiscales federales presentaron los cargos de un tercer escándalo. Acusaron a una mujer de 28 años, Asha Farah Hassan, de obtener ilegalmente 14 millones de dólares de fondos destinados a la atención del autismo entre 2019 y 2024.
El Departamento de Justicia sostiene que se diagnosticaba como autistas a todos y cada uno de los niños que se presentaban y reclutaban. Entonces los padres recibían pagos mensuales de entre 300 y 1.500 dólares por participar. También parte del dinero se habría enviado al extranjero. Hassan, además, figura en el caso también Feeding Our Future. Juntos, los tres casos conforman lo que los fiscales describen como una red que ha robado miles de millones de dólares de los contribuyentes. Según las autoridades, la magnitud del fraude sobrepasa la capacidad del Departamento de Justicia para enjuiciar a todos y cada uno de los implicados. El fiscal Joseph Thompson dijo que eran tantos y los recursos tan limitados que no podían procesarlos a todos. Y en los últimos días surgieron algunas afirmaciones que han impulsado acciones federales y estatales. Según una investigación del City Journal, que ya han citado varios legisladores, parte del dinero sustraído se habría enviado a Somalia, donde habría terminado en manos del grupo terrorista Al-Shabaab. Aunque tales afirmaciones se basan, hay que saberlo, en fuentes de contraterrorismo no identificadas. Estas revelaciones provocaron que el presidente Donald Trump suspendiera el estatus de protección temporal, el TPS, para inmigrantes somalíes en Minnesota. En otras palabras, Trump ha puesto fin a las protecciones contra la deportación para los somalíes en Minnesota y sugirió que el estado se ha convertido en un centro de actividad fraudulenta de lavado de dinero. Hace un par de años, el gobierno de Biden renovó el estatus de protección temporal, el TPS, de más de 2.600 somalíes. Dijo que era por la guerra, por el conflicto en el país. La extensión tuvo una vigencia de 18 meses e incluyó una autorización de trabajo. Minnesota alberga la población somalí más grande del país, con alrededor de 87.000 habitantes, según datos del censo. El Congreso creó en 1990 el Programa de Estatus de Protección Temporal, o TPS, con un objetivo claro: evitar la deportación de personas hacia países que sufrieran desastres naturales, guerras civiles u otras condiciones peligrosas, pero se diseñó como una medida temporal. Nunca se concibió como un medio permanente para permanecer en Estados Unidos, y eso es lo que defiende la administración Trump, la temporalidad del TPS. El Ejecutivo estadounidense ha intentado poner fin a las designaciones TPS de varios países. Lo han intentado retirar para 600.000 venezolanos y para 500.000 haitianos, y trataron de revisar las que se otorgaron previamente también a cubanos y a sirios. Regímenes abiertamente hostiles a Estados Unidos. Además, el 20 de enero de 2025, Trump suspendió indefinidamente el programa de admisión de refugiados de Estados Unidos. Ahora, la sección de Minnesota del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas expresa su preocupación. Jailani Hussein asegura que la medida, cito, destrozará familias. Hussein la calificó como un atentado político contra la comunidad somalí y musulmana, con una retórica islamófoba y de odio. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Pública Estatal considera Minnesota como una de las principales zonas de reclutamiento de jóvenes para grupos terroristas extranjeros como ISIS. En la última década, decenas de jóvenes somalíes del estado han intentado unirse a estos grupos en Somalia y Siria, y la alarma creció tras el apuñalamiento de 9 personas en un centro comercial de St. Cloud en 2016, un incidente que reivindicó ISIS y que intensificó las preocupaciones por la seguridad local. La medida de Trump de eliminar la protección de las deportaciones de los somalíes ya ha sido criticada por la congresista nacida en Somalia, Ilhan Omar, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y otros tantos funcionarios estatales, y es que cuestionan su legalidad. Pero paralelamente, los legisladores republicanos de Minnesota y del Congreso han solicitado al nuevo fiscal federal del estado que investigue si parte de los fondos robados se enviaron efectivamente a organizaciones terroristas. El gobernador Tim Walz ya ha anunciado por ahora una pausa de 90 días en los pagos de 14 programas que se consideran de alto riesgo de fraude, y aseguró que quienes roben fondos públicos serán detenidos y rendirán cuentas. El Estado también encargó una auditoría externa sobre los programas de ayuda del Medicaid.
Hoy Minnesota se encuentra bajo la luz intensa de la investigación pública. 3 casos independientes que, juntos, describen un mosaico de fraude, fallas de supervisión y consecuencias que aún se están desplegando. El futuro de varios programas sociales y la confianza en su gestión dependerá de las resoluciones judiciales, las auditorías en curso y las decisiones políticas que se tomen en las próximas semanas. Es un capítulo complejo de la vida pública estadounidense, lleno de cifras, documentos y acusaciones, pero que en su centro toca a quienes dependen de estos programas para vivir. Y todo ocurre en paralelo al atentado en vísperas de Acción de Gracias. Este atroz atentado ha sido un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terror. Un crimen contra toda nuestra nación, un crimen contra la humanidad. Los corazones de todos los estadounidenses esta noche están con esos 2 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental y sus familias. El amor de todo nuestro país se derrama por ellos y los elevamos en nuestras oraciones. Aunque estemos llenos de angustia y dolor por los que han sido baleados, también estamos llenos de justa indignación y feroz determinación. Como presidente de los Estados Unidos, he decidido asegurarme de que el animal que perpetró esta atrocidad pague el precio más alto posible. Estas son las imágenes de la detención del sospechoso de disparar y herir de gravedad a los 2 efectivos de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca. Es de Afganistán, se llama Rahmanullah Lakanwal y tiene 29 años. Según declaraciones a Fox News del director de la CIA, John Ratcliffe, la administración Biden lo trasladó a Estados Unidos en septiembre de 2021, tras la cuestionada retirada de Afganistán, y había trabajado para entidades gubernamentales como la propia CIA. Ahora debemos reexaminar a todo aquel extranjero que entró en nuestro país desde Afganistán bajo Biden y debemos tomar todas las medidas para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no sea de aquí o que no aporte beneficios a nuestro país. Si no pueden amar a nuestro país, no los queremos. Estados Unidos nunca se inclinará ni cederá ante el terror. El presidente Trump añadió que nada va a intimidar a su administración y que esto incluso le ha llevado a redoblar la apuesta. Esto ocurrió a pocos pasos de la Casa Blanca. No se puede tolerar. Y por eso el presidente Trump me ha pedido, y yo le pediré al secretario del Ejército y de la Guardia Nacional, que enviemos otros 500 soldados de la Guardia Nacional a Washington, D.C. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, también felicitó el Día de Acción de Gracias a todos los estadounidenses y en especial a aquellos que anteponen sus vidas, su seguridad, a la seguridad de sus vecinos. George Washington's Thanksgiving Proclamation. La proclamación de Acción de Gracias de George Washington de 1789 comenzó así, considerando que es deber de todas las naciones reconocer la providencia del Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, ser agradecidos por sus beneficios y humildemente implorar su protección y favor. Así que, humildemente imploramos a Jesucristo, Dios Todopoderoso, por su protección, por los de Washington, por los de todo el mundo que defienden nuestra nación. Feliz Día de Acción de Gracias. Los amamos, los apreciamos y estamos aquí para servirles. El presidente también tuvo unas palabras para los guardias nacionales heridos de gravedad y sus familias. Este Día de Acción de Gracias pido a cada familia que ore por los 2 grandes héroes a los que dispararon tan horriblemente y por sus seres queridos. Por favor, recen, que Dios los bendiga y los consuele y que Dios bendiga y proteja a los Estados Unidos de América. Gracias y buenas noches. En Washington, una serie de litigios ha sacudido los pasillos del poder y es que su desenlace podría darle forma no solo a los próximos años de gobierno, sino a los mismísimos poderes presidenciales de Estados Unidos. Esta noche, en medio de lo que algunos describen como una tormenta legal y otros como un laberinto judicial, repasamos los 6 frentes en los que se libra una guerra jurídica sin precedentes entre el Ejecutivo y el Judicial. Son casos que van desde los nuevos aranceles internacionales hasta la federalización de la Guardia Nacional.
desde las deportaciones aceleradas hasta las políticas de identidad de género, pasando por la suspensión de miles de millones en subvenciones federales. Y todos y cada uno de estos casos, a su manera, podrían dejar una huella más que perdurable en la vida institucional del país. Bien, y ahora entremos en materia. Aranceles y poder económico. El alcance de la IEEPA. En la cúspide del sistema judicial, los magistrados estudian uno de los temas más delicados del año, la validez de los aranceles que ha impuesto el presidente Trump. Los impuso apoyándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la IEEPA, una ley de 1977 que solo se había usado para imponer sanciones, nunca aranceles. Los casos surgieron cuando un grupo de estados y empresas demandaron al gobierno porque le impuso aranceles a Canadá, México y a decenas de países más. En resumen, dicen que la ley no le concede al presidente la facultad de crear tantos aranceles como crea convenientes. Un tribunal federal de Washington dictaminó en mayo que la IEEPA no autoriza ese tipo de medidas. El Tribunal de Comercio Internacional añadió que los aranceles no guardaban suficiente relación con la lucha contra el narcotráfico, el pretexto de la administración para grabárselos a sus vecinos del norte y del sur. Hace poco, algunos magistrados de la Corte Suprema, donde se delibera el caso, expresaron dudas sobre si el Congreso le había delegado semejante poder al Ejecutivo. El juez Neil Gorsuch advirtió que delegar algo así podría convertirse en un mecanismo de una sola vía. En otras palabras, que el poder presidencial podría seguir aumentando y aumentando. Otros magistrados como Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh cuestionaron que si bajo la ley se pudo imponer un embargo completo, no se pudiera imponer ahora aranceles parciales. Y ahora la Corte más alta del país deberá decidir no solo si las aranceles son ilegales, sino si la propia ley viola la separación de poderes. La decisión queda pendiente, y el eco que dejará será profundo. 2. La Guardia Nacional y la interpretación del poder militar interno. En varias ciudades, Chicago, Los Ángeles, Portland y el propio Distrito de Columbia, los tribunales analizan si el presidente puede federalizar y desplegar la Guardia Nacional en tiempos de alta criminalidad. Trump invocó el artículo 124.06 del título 10 que permite llamar a la Guardia cuando, cito, no sea posible ejecutar las leyes con las fuerzas regulares, o bien exista rebelión o peligro de que la haya. Los gobiernos locales entonces respondieron con demandas. En Washington, D.C., la jueza Gia Cobb determinó el 20 de noviembre que el presidente solo puede desplegar tropas para situaciones concretas y específicas, y no por criterios amplios. Así que bloqueó temporalmente la operación. Algunos jueces de Oregón e Illinois también suspendieron los despliegues, mientras que una corte de California invocó la ley Posse Comitatus. Esta prohíbe usar tropas federales en funciones policiales directas. Mientras las apelaciones avanzan, el caso de Illinois ya llegó a la Corte Suprema y han solicitado aclaraciones sobre un punto clave. ¿Qué significa exactamente ser incapaz de ejecutar las leyes con las fuerzas regulares? En realidad, es un debate que no es nada nuevo, aunque sí hay algo nuevo: la fuerza con la que ha vuelto. 3. Inmigración acelerada y nacimiento en Estados Unidos. En materia migratoria, la Administración ha intensificado las deportaciones, expandiendo los procedimientos de expulsión en caliente o sin trabas. Antes, solo aplicaban a los que capturaban a 100 millas de la frontera y hubieran ingresado en los últimos 14 días. Ahora abarcan a los inmigrantes indocumentados en cualquier parte del país con menos de 2 años de entrada, de estancia. A principios de año, la organización Make the Road New York presentó una demanda alegando que la política priva a los migrantes del debido proceso. Un juez federal bloqueó la medida en verano y en noviembre una corte de apelaciones se ha negado a levantar ese bloqueo. Así están las cosas por ahora. Otro caso relevante es el fin de la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes ilegales, que se anunció por orden ejecutiva en enero.
Las numerosas demandas se han fundido bajo el caso Trump contra Casa. Sin pronunciarse sobre el fondo, la Corte Suprema sostuvo que las medidas cautelares nacionales que estaban imponiendo los tribunales inferiores suelen ser un abuso de poder, así que sugirió limitar su empleo. Pero la política, el decreto presidencial, sin embargo, continúa judicialmente paralizado. 4. El Alien Enemies Act y las deportaciones relámpago. En marzo, el gobierno se valió de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar rápidamente a presuntos criminales y a miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua tras declararlos una organización terrorista, pero las demandas que se interpusieron en abril han logrado frenar temporalmente el plan. Al principio, la Corte Suprema respaldó esa pausa, pero luego decidió que cada afectado debía presentar un habeas corpus individual, abriendo una vía más lenta pero más detallada. Es decir, ya no recibirán demandas colectivas. En uno de los casos clave, WMM contra Trump, una corte de apelaciones dictaminó 2-1 que la entrada masiva de pandilleros del Tren de Aragua no constituye necesariamente una invasión. El juez Andrew Oldham disintió. Señaló que esa interpretación contradecía nada más y nada menos que 200 años de administración de la ley. Pero ahora el fallo anterior del panel, el 2-1, ya no cuenta porque el Quinto Circuito lo ha anulado. Ahora, todos los jueces del Tribunal del Quinto Circuito volverán a examinar el caso en una audiencia especial, más completa y determinante. En otro expediente, JGG contra Trump, un juez federal ordenó detener los vuelos de deportación hacia el centro penitenciario CECOT de El Salvador y abrió una investigación por desacato de la administración, alegando que no estaban cumpliendo sus órdenes y seguían enviándolos. 5. Políticas de género, servicio militar y documentación. En materia de identidad de género, varias de las primeras órdenes ejecutivas del presidente generaron un oleaje de litigios. La administración dispuso que el sexo en documentos oficiales se base en la biología y no en la identidad, y prohibió la designación X para personas no binarias en pasaportes. En resumen, según la administración, solo hay dos sexos, hombre y mujer. Un juez federal de Massachusetts bloqueó la medida, primero para los demandantes y luego a nivel nacional. La Corte Suprema en noviembre suspendió temporalmente ese bloqueo. Es decir, el gobierno puede mantener en vigor su política mientras continúan los procesos. En su orden, la Corte afirmaba que al consignar el sexo de nacimiento, el gobierno simplemente acredita un hecho histórico. También un tribunal detuvo la orden que impedía a las personas transgénero servir en las Fuerzas Armadas, pero la Corte Suprema la reactivó después de una apelación. El caso ahora se encuentra en el 9º circuito. También hay litigios sobre la política que exige alojar a los presos federales según su sexo biológico, no su identidad, y sobre la suspensión de fondos a entidades que realicen transiciones de género en menores. 6. Subvenciones federales y el poder de la cartera pública. El último frente es económico-administrativo. La revocación o congelación de cientos de subvenciones y contratos federales, desde programas artísticos hasta proyectos de DEI y fondos educativos. Los demandantes aseguran que el presidente estaría ejerciendo un poder que corresponde al Congreso y que las agencias no siguieron los procedimientos adecuados para recortar fondos, programas y subvenciones. La administración citó la ley Tucker, que otorga jurisdicción al Tribunal de Reclamaciones Federales para disputas contractuales. Entonces, varios jueces de instancia rechazaron este argumento. Pero en abril, la Corte Suprema permitió que el gobierno congelara los fondos del Departamento de Educación. Consideró que posiblemente va a ganar también la disputa jurisdiccional. Después de ese precedente, la Corte revirtió otras tantas decisiones desfavorables al Ejecutivo en un conjunto de decisiones rápidas de emergencia. No obstante, hubo una excepción. La Corte permitió que se pagaran miles de millones en ayuda exterior que había ordenado un juez. Pero cuando ese mismo tribunal ordenó otros 10.500 millones en septiembre, la Corte volvió a pausar la medida. Aquí hay que decir que solo se han visto decisiones preliminares, no finales, pero que también indican una tendencia.
la Corte parece dispuesta a intervenir y moldear los límites del poder financiero presidencial. El futuro de Estados Unidos en juego. Y así, mientras el país sigue su marcha entre debates políticos, economías cambiantes y tensiones sociales, estas contiendas jurídicas se abren paso con la lentitud, la paciencia y la meticulosidad de las leyes y los procesos. Cientos de demandas, decenas de fallos, resoluciones parciales, suspensiones, apelaciones e incluso órdenes en mitad de la madrugada. A veces discretas, otras ruidosas, estas decisiones delinearán qué puede y qué no puede hacer un presidente, cómo se interpreta el poder en tiempos de crisis, qué papel juegan los estados, hasta dónde deben llegar las agencias federales, qué derechos acompañan a quienes pisan suelo estadounidense y qué grado de flexibilidad tiene el gobierno para actuar frente a emergencias, amenazas o simples cambios de dirección política. En realidad, son 6 colinas esperando a ver quién las conquista. Y como dijo una vez un gran periodista, para conocer la verdad hay que escuchar ambos lados de la historia. Y por eso seguimos aquí. Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.